Alonso Castillo Cuevas hace una reflexión sobre una muy dura columna de Pablo Iriart publicada en El Financiero. En esta se asegura que ha comenzado la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta cómo es posible si es el mejor momento para las Fuerzas Armadas. Dice Alonso, la droga entra por los puertos que controlan los militares. Se mueve por el espacio aéreo que hoy controlan los militares. Se baja en los aeropuertos que controlan los militares. Se pasa por las aduanas que le entregaron los civiles a los militares. Y los encargados de perseguir a los narcos son los militares. Y entonces nos preguntamos por qué es el peor momento en la guerra contra el narco en este país. ¿Por qué hoy hay menos detenciones de altos capos, desmantelamiento de organizaciones? ¿Por qué hoy pareciera que no existiera un poder y una fuerza que estuviera deteniendo el avance del crimen organizado en el país, cuando se les ha entregado todo? ¿Qué pasa? Al principio del mandato de López Obrador, hubo quienes sostenían que esto era una estrategia del propio López Obrador, que ya dejaba ver un posible acuerdo entre algunas estructuras del crimen organizado, principalmente de Sinaloa, con el que iba a mandar en este país. Y es que desde que López Obrador estaba en el umbral de ser el presidente, ya desde entonces anunciaba que lanzaría una ley de amnistía para todos aquellos que estuvieran en el crimen organizado. Desde entonces ya lanzaba este guiño de abrazarlos y de ofrecerles impunidad en lugar de aplicar la ley. Y lo cumplió. Hoy en este país las Fuerzas Armadas se dedican a todo menos a la seguridad. Tenemos más miembros de las Fuerzas Armadas distrayéndose en acciones como migración o cuestiones administrativas, o construyendo las grandes obras faraónicas del presidente, en lugar de estar enfocados en el combate al crimen. Fue a propósito esta acción, como muchos sostenían, para debilitar al ejército y poner una propia Guardia Nacional, o simplemente López Obrador aplicó el modelo de Cuba o Venezuela, en el que decidieron gobernar con las Fuerzas Armadas, aunque les entregaran el país entero. Quédese, vamos a platicar en este podcast de su amigo Miguel Quintana el Troll sobre esta teoría de que las Fuerzas Armadas tienen un futuro muy impredecible. Va a depender mucho de quién gane la elección presidencial en el 2024. Regreso de inmediato, no me tardo, regreso de inmediato.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Red de Información Digital. Este es el podcast de Miguel Quintana el Troll y bienvenidos todos. Vamos a echar mucho rollo, así que prepárense. Oigan, no, ya en serio, bienvenidos, buen día, excelente día, y vamos a pedirles antes que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita para recibir notificaciones, que le den like o dislike, que compartan el video, que comenten el video y que nos puedan ayudar con sus donativos. Es muy importante para mantener la producción de este canal y de esta forma nos financiamos sin depender de ningún ingreso extra. La verdad es que preferimos ser un medio libre, un canal de comunicación libre que solamente dependa de la aportación de ustedes y de la monetización que nos dé la plataforma. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos rápido con el tema de hoy. Bastante interesante lo que pone Pablo Iriart en su columna de Uso de la Razón en El Financiero. Dice: en marcha la destrucción de las Fuerzas Armadas. El riesgo mayor de cederle al ejército todo lo que López Obrador le ha entregado es que se corrompa de la peor manera con el narcotráfico. Y yo creo que Pablo Iriart se ha quedado corto. Yo creo que Pablo Iriart esta columna la debió de haber hecho hace 3 años, 4 años atrás. Yo siento que ya la destrucción del ejército, o que esté corrompido, ya está bastante penetrado por parte del crimen organizado. Voy con un mensaje a propósito de la gira que tuvo López Obrador por Latinoamérica. Estuvo en Colombia y estuvo en Chile. Pero en Colombia se encontró un Gustavo Petro que además llama la atención algo. Gustavo Petro está recientemente acusado por su hijo, qué bonita familia, de haber sido financiada su campaña con recursos del crimen organizado. De hecho, su hijo está detenido estuvo detenido, está en proceso jurídico domiciliario, pero al final de cuentas sí estuvo o está sentado frente al banquillo de la justicia, porque el hijo se le acusa de haber utilizado recursos provenientes del crimen organizado para financiar la campaña de su padre. Su padre lo acusa de que nunca se la entregó y el hijo se defiende diciendo sí usaste los recursos del crimen. Bastante interesante de dónde va a ir esto. Recordemos que meses antes hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el fiscal de justicia de Colombia con el presidente Petro, al grado que el fiscal salió a acusar que si le ocurría algo lo hacía responsable, pero que él iba a seguir haciendo su trabajo. Cabe señalar que en Colombia tienen muchos años con una verdadera separación entre el fiscal y el presidente. Ahí sí son agua y aceite, y el fiscal puede meter a la cárcel al presidente en un chasquido de dedos, condición que no ocurre en México, pero que llamó la atención que a pesar de estas acusaciones, Gustavo Petro utilizó esta reunión de naciones bolivarianas para poder, pero la verdad es que estuvieron reunidos los países de Latinoamérica pero Gustavo Petro ocupó este foro para señalar casos específicos del combate al crimen organizado y del combate al narco. Voy a poner un fragmento de muchos de los momentos que se vivieron en los que parecía que Gustavo Petro estaba hablando de López Obrador y no de algún otro país. Vamos a escucharlo y ahorita comentamos. Y ese mismo político que ordenaba hacer eso se abrazaba en la noche en los clubes con el más grande narcotraficante de Colombia. Yo afirmaba en mis discursos, los senadores de la República hacían por las mañanas las listas de quienes iban a ser asesinados y por las noches hacían leyes de la República. El 35% del Senado de la República en la época paramilitar era aliado de los paramilitares, que era la organización narcotraficante más grande del mundo. 35% del Senado de la República, todo fue a parar a la cárcel. Es
estados que se van volviendo narcoestados. Ese es el producto de la guerra contra las drogas. Claro, en Viena, en las convenciones, hablando con los norteamericanos, en Washington o allá en Bruselas, todos son antinarcotraficantes. Saludan al jefe de la política antidrogas de los Estados Unidos por la mañana, cogen el avión y después se abrazaban con Pablo Escobar en las noches con las niñas. Hipocresía. Fuerte lo que estuvo diciendo Gustavo Petro, porque, híjole, de verdad parecía, si no hubiese sido porque nombraba de pronto a Pablo Escobar, parecía que estaba hablando de México. Cómo la clase política se ha corrompido, cómo las Fuerzas Armadas están corrompidas, pero principalmente el presidente, cómo el narco ha comprado un presidente. Y llamó también mucho la atención la incomodidad de López Obrador. Cada vez que Gustavo Petro hacía estas declaraciones, López Obrador estaba desencajado. Desencajado es, de verdad desencajado. Llama mucho, a mí me llamó mucho la atención esta actitud de López Obrador, bastante incómoda sobre estas declaraciones de Petro. Ahí lo tengo en pantalla. Cuando Mero está diciendo el tema del narcoestado, López Obrador comienza a pujar, inclusive llega un momento en que hasta se empieza a mover de su silla con bastante incomodidad. Hay varios momentos en los que señaló este narcoestado. Miren, ahí está otra vez mueve la silla, la mano, aprieta las manos, hace cara de frustrado, voltea a ver a Petro. O sea, no le está gustando a López Obrador el discurso de Petro. No sé si López Obrador llegó a pensar que Petro lo estaba diciendo a propósito, o se estará preguntando para qué demonios salió de México y vino a una reunión donde iban a estar hablando de un tema que a él le incomoda. Porque, vuelvo a insistir, si no fuera porque dijeron Pablo Escobar, podríamos estar pensando que se está hablando de México. Pero vamos al análisis de Pablo Iriart y enseguida vamos a ver otro video. Ante los ojos de quien quiera ver al presidente López Obrador, el presidente está destruyendo al ejército mexicano. No lo vemos o hacemos que no vemos. Esta teoría se ha estado sosteniendo casi a meses de que inició el gobierno. Si López Obrador tenía la intención de destruir al ejército. Calamidad de los tiempos cuando los locos guían los ciegos, dice Shakespeare en El Rey Lear. AMLO viene llegando de Chile, donde lamentó que el ejército de ese país tomara el poder por la fuerza para ejercer una función que no es la suya. Y aquí empodera a nuestras Fuerzas Armadas con una finalidad aviesa, que es pervertirlas, ¿sí? Comprarlas. Los militares en México, en Chile y en el país que sea, están entrenados para la guerra y no para gobernar. En el presupuesto se solicita un aumento de 132% para la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras a educación se asigna el menor presupuesto en la historia de este país, en relación con el Producto Interno Bruto, que desde hace 8 años no se veía una cosa así. ¿Qué país nos va a invadir para darle al ejército 243.443 millones de pesos? Ninguno. A nuestro ejército se le está dando más y más tareas de gobierno en áreas donde hay dinero, mucho dinero para corromperlo. Subrayo, nuestro ejército, porque es el único que reconoce la Constitución, y quienes hoy gobiernan estuvieron al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando ese grupo armado le declaró la guerra al ejército mexicano. El presidente los reúne en privado para decirle a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que sean benevolentes con los ejércitos ilegales de los narcotraficantes y los llena de negocios, de los recursos entregados y las asignaciones de contratos que realizan las Fuerzas Armadas sin necesidad de concursar. Nadie puede saber nada porque están sellados con la secrecía de seguridad nacional. Dice Pablo Iriart, nuestro compañero Aldo Munguía informó en estas páginas, o sea, en El Financiero,
Desde el lunes que el presupuesto solicitado para el ejército consiste en 120,000 millones de pesos para que los ejerza en el Tren Maya, más 15,172 millones para gastar en los aeropuertos que el gobierno le ha cedido, aparte de 1,500 millones para el aeropuerto Felipe Ángeles y una cantidad más para la aerolínea que se pretende crear, la Mexicana. López Obrador le entregó a las Fuerzas Armadas los aeropuertos de Nogales, Nuevo Laredo, Uruapan, El Aifa, Tamuín, Ciudad Victoria, Puebla, Ixtepec, Palenque, Campeche, Chetumal, Tulum y Toluca. Aeropuertos estratégicamente importantes. Además le dieron el control de suministros de combustible que realizaba Aeropuertos y Servicios Auxiliares, es decir, la comercialización de turbocina en terminales aéreas que ellos mismos controlan. Les entregaron los puertos de aduanas, los trenes Maya, el transpeninsular, que por cierto ya llegó el tren y ya no entendía ahí. Llegaron los vagones de Inglaterra, del nuevo tren que va a cruzar de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca. Y esos son trenes de pasajeros, no de carga. Y entonces, pues lo único que vamos a ver es que están reutilizando las vías que siempre utilizó la bestia. Ese tren, esa vía que López Obrador pretende vendernos como una creación de él, no. Es un tren que tiene detenido más de 2 años porque se derrumbaron algunos puentes por el paso de un huracán. Y desde entonces la bestia ha dejado de circular en esa zona. Hoy la están rehabilitando y la van a echar a andar, pero esas vías siempre han existido. Ese trayecto siempre ha existido. Su servidor lo ha manejado muchísimas veces. Porque para ir a Tabasco, Campeche, a la península de Yucatán, para nosotros es más fácil viajar por esa zona. Su servidor muchas veces manejó con el tren avanzando del lado derecho y lleno de migrantes en la parte de arriba. Muchísimas veces vi esa imagen que para nosotros se volvió cotidiana, pero de pronto dejó de pasar. ¿Y saben qué? Fue cuando se incrementó el tránsito de ilegales por pie en las ciudades de Oaxaca. Antes no ocurría eso porque se transitaban o se trasladaban por medio de la bestia. Hoy veo que llegan trenes de Inglaterra muy bonitos, parecen usados, les soy sincero, parecen usados, nada más rehabilitados, y conozco los trenes de Inglaterra sin duda, me he transportado en ellos, los reconocí, pero me llama la atención que son trenes de pasajeros, no trenes de carga. Los vagones que están llegando en este momento y desembarcando para el uso de este tren transísmico es de pasajeros, que me da mucho gusto porque hace falta trenes de pasajeros, eso lo celebro. Pero entonces no hizo ni construyó nada, lo único que están haciendo es rehabilitando tramos que no servían, dándole mantenimiento a la vía que siempre ha existido y poniendo a andar una vez más el tren que siempre ha operado. Y qué bueno que sea para pasajeros. Pero no veo ahí todavía el famoso proyecto en el que van a estar transportando contenedores, cargas para atravesar del Pacífico al Atlántico a través del Golfo de México. Que por cierto, ese proyecto, si de verdad López Obrador todo el dinero que le invirtió a Dos Bocas se lo hubiera invertido al transísmico, al verdadero transísmico, haciendo autopistas como se planteó inicialmente, autopistas de 8 carriles, con 2 vías de tren al centro, con toda la infraestructura y con seguridad principalmente, ahorita podría ser una gran oportunidad porque el canal de Panamá está en crisis. El canal de Panamá ha entrado en una crisis muy severa porque no hay agua. Y el canal requiere agua para poder inundar estas plataformas que van trasladando los barcos. Y hay inclusive mucha mercancía detenida porque el canal de Panamá no está operando como debe ser. Hubiera sido una gran oportunidad para México. Pero una vez más López Obrador lo echó a perder. Bueno, les entregaron los puertos, las aduanas, a los militares, regresando al tema,
Les entregaron los puertos, las aduanas, los trenes Maya, el transpeninsular o el transísmico, más la construcción de las sucursales de los bancos del bienestar, los ductos de Pemex y el control y operación de espacio aéreo. Con los votos de la coalición gobernante y del PRI en el Senado, salvo Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, a propuesta del presidente les entregaron la Guardia Nacional. Falso resultó el argumento de AMLO en el sentido de que daba al ejército la construcción del Tren Maya porque los militares sí cumplen, no como las empresas privadas. Bueno, falso resultó porque pues no lo terminaron. Bueno, no pudieron ni siquiera probar bien el tramo. Falso resultó este argumento. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos y los cálculos de Hacienda ya lo ponen en 500 mil millones de pesos. En una entrevista que dio Rogelio Ramírez de la O a Joaquín López Dóriga y que su servidor escuchó y que inclusive argumentaban que los precios incrementaron por la inflación. No, la inflación no te genera un sobreprecio de ese nivel. Y cuando haces cálculos y te apegas a los tiempos, tu margen de error es de un determinado porcentaje, no de 5 veces el sobreprecio. Eso es incorrecto. Y es falso que esas obras las construyan los militares, porque lo que están haciendo es subcontratar inclusive a empresas de nueva creación y la gran mayoría amigos cercanos al círculo de López Obrador. El ejército subcontrata a las empresas privadas que fueron desplazadas por la decisión del presidente de entregar la obra a las Fuerzas Armadas. ¿Qué necesidad? Hacen licitaciones públicas y le permiten la participación a todas las empresas. No. Simulan como que se las entregan a uno para que terminen haciendo las otros. Las subcontrataciones sin licitar se hacen con sobrecostos que llegan hasta el 30%. ¿En dónde se queda ese 30%? ¿En los militares? ¿No es así? A ver, abran la información a los ciudadanos que con sus impuestos pagan los elefantes blancos utilizados para destruir a las Fuerzas Armadas. El riesgo mayor de cederle al ejército todo lo que AMLO le ha entregado es que se corrompa de la peor manera con el narcotráfico. Así ha ocurrido con excepciones, pero que se pueden generalizar. Veamos la ruta del tráfico de drogas y es lo que el presidente, con o sin intención, ha entregado a las Fuerzas Armadas. La droga entra por los puertos que controlan, se puede mover por el espacio aéreo que controlan, se baja en los aeropuertos que controlan, se podrá ir del Golfo del Pacífico por el ferrocarril interoceánico que controlan, se pasa por las aduanas que les entregaron y los encargados de perseguir al narco también son ellos, los militares. Tenemos ante nosotros en marcha la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Y no es obra de un ocaso, no es obra de un osado agresor extranjero, no es obra de una guerra, sino de un extraño enemigo, su comandante supremo, el propio López Obrador. ¿No lo vemos? Bastante interesante esta teoría, la he visto continuamente sobre si López Obrador hizo esto a propósito para quitarle el poder al ejército y distraerlo. Al inicio llegué a pensar que sí se trataba de esto, pero luego me di cuenta que no, que López Obrador lo que hizo fue corromper al único que pudo haber puesto en su lugar a López Obrador, al ejército. ¿Y qué es la fórmula? Vuelvo a insistir que han utilizado en Cuba y en Venezuela. Corromper a las Fuerzas Armadas, gobernar con las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas son los propios que operan todos los negocios del crimen organizado. Voy con otro video. Vamos con otro video de esta visita a Colombia de López Obrador con Gustavo Petro. Vale la pena. Vale la pena, es muy, muy chiquito, si me lo permiten. Dar la oferta haces crecer el precio, y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos blindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. Y
entonces aquí está nuestra historia latinoamericana reciente. Para comprar presidentes, dice. Dar la oferta, haces crecer el precio. Y si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, para comprar vehículos blindados, para comprar misiles, para comprar políticos, para comprar senadores, para comprar generales, para comprar jueces, para comprar presidentes. Y entonces aquí está nuestra historia latinoamericana reciente. Bueno, ahí está el mensaje de Petro, que de verdad es brutal, brutal. Deja a López Obrador de verdad como un idiota, exhibido, realmente exhibido. Déjeme quitar el video. Hay una infinidad de partes de este. Habló, por ejemplo, Petro del tema de entregarse a los gringos y todo este asunto, y también como parecía que estaba regañando a López Obrador en todo el momento, muy pero muy incómodo López Obrador. Pues ahí está la propuesta de Pablo Illar. Sí estoy de acuerdo con él en que esto va a destruir al ejército como la institución que se encargaba de salvaguardar a través de las armas la soberanía de este país, la seguridad de este país, todo lo que las Fuerzas Armadas nos podían dar para sentirnos seguros de contar con un ejército que defendiera a los mexicanos. Ya no es así. Tenemos miedo, extorsionan, levantan, asesinan, secuestran, desaparecen, envenenan a nuestros jóvenes, a los niños. ¿Y dónde está el ejército? Y cuando volteamos, el ejército se está volviendo millonario. La empresa más exitosa de este país es el ejército mexicano. Un juego muy difícil, porque si llega Claudia Sheinbaum no va a cambiar nada, absolutamente nada, entre todo esto que hizo López Obrador para fortalecer al ejército. Al contrario, se alinearán con la nueva presidenta. Ella nombrará al nuevo secretario de la Defensa, que pertenezca como Sandoval a una corriente de la 4T interna en el ejército. Pero si ganara Xóchitl Gálvez, qué situación tan difícil. No hay enemigo más poderoso para el que se pueda enfrentar Xóchitl Gálvez que el propio ejército mexicano. ¿Cómo le dice Xóchitl Gálvez al ejército: regrésame las aduanas, los aeropuertos, los puertos? ¿Cómo le dice al ejército: ya no te pertenece el Tren Maya, ya no te pertenecen todas estas situaciones? ¿Cómo vas a dejar de construir? ¿Saben qué van a hacer los generales que se han acostumbrado a vivir como millonarios? A ver, vimos, pero lo peor de todo es eso, que el pueblo de México no despierta. O sea, vimos la nota que exhibió al secretario de la Defensa Nacional teniendo vacaciones de lujo. Se gastó 2 millones de pesos en unas habitaciones de lujo, las más caras, en unas vacaciones en las que se llevó hasta el perico y que utilizó aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. 2 millones de pesos para estar hospedado en el hotel más lujoso. No solo eso, hubo más viajes, hubo más derogación, compras lujosas que se han registrado. El propio Claudio Ochoa se lo encontró en uno de los hoteles más caros de la Riviera Maya y acordonaron, que es el de Xcaret, acordonaron una de las áreas para que nadie pasara, y cuando se dieron cuenta era el secretario con su familia. Habían comprado toda el área para que no fueran molestados. ¿Cómo es posible quitarle esto a los generales que hoy están viviendo como magnates?
son ellos los que pueden generar la descomposición en caso de que llegue a gobernar alguien que no pertenezca a Morena. ¿Creen ustedes que así de fácil le van a entregar todos estos privilegios al próximo presidente de la República? Va a tardar mucho. El daño de López Obrador a partir del 2024 es abismal. No solamente la deuda que nos va a dejar, que además son unos descarados, se la pasaron 4 años vociferando que este presidente no iba a endeudar nunca al país y es el presidente que más nos va a endeudar. Y segundo, ¿cómo le dices al ejército que se acabaron los privilegios? Es una bomba de tiempo, sin duda. Una crisis económica y una falta de gobernabilidad, porque te vas a tener que enfrentar al ejército. Es un panorama muy complicado para quien vaya a gobernar este país, y un pueblo que va a querer que las cosas cambien. En caso de que fuera Xóchitl Gálvez, un pueblo que le va a estar exigiendo que las cosas cambien de la noche a la mañana, y que la va a presionar, y que la van a empezar a cuestionar, y que le van a decir, no cumpliste, pero que no verán la realidad, que cumplir significa incluso arriesgar su propia vida, porque en una de esas para los militares les resultará más fácil quitarle la protección, no hacer nada, nada más quitarle la protección para que el crimen organizado se quite de un presidente con el que no puedan hacer un acuerdo. Son tiempos difíciles los que se avisoran para todos, inclusive hasta para nosotros que hacemos este ejercicio. Son tiempos muy difíciles. No se necesita un golpe militar. López Obrador lo construyó a través de esta compra lenta. Hablaban de un golpe lento, ¿se acuerdan? Bueno, esta fue una compra lenta o un golpe lento, un golpe al Estado que poco a poco se fue fraguando con la compra de las Fuerzas Armadas de este país. Lo único que nos queda quizá como consolación, o como consuelo, perdón, es que recientemente aquí en este canal hicimos un video analizando los sueldos en las Fuerzas Armadas, y también pudimos confirmar que solamente una élite en las altas esferas del ejército son los que ganan bien. De ahí para abajo también hay una crisis de sueldos, desde la tropa hasta mandos medio superior, y que seguramente, como no están acostumbrados a esta riqueza que solo unos cuantos generales tienen, en una de esas puede haber también una reacción desde las bases que pudiera hacer cambiar las cosas adentro de la Sedena. Pero bueno, ya estoy especulando. La realidad es que es un tema muy complicado para el próximo año. Soy su amigo Miguel Quintana, y ya se me fuera así la trompa como siempre en este podcast. Recuerden que esto es un podcast, esto no es un noticiero, no soy un periodista, soy un ciudadano común y corriente, un comunicador que utiliza este espacio. Estos son los podcasts de Miguel Quintana el Troll, y espero verlos en un siguiente capítulo. Nos vemos pronto, y bueno, pues ya huele a fin de semana, ya nos falta poquito. Y fiestas patrias, por cierto, fiestas patrias. ¿Qué va a hacer usted mañana? ¿Sale? ¿Le da miedo? ¿Va a cenar con la familia? Ya platicaremos un poquito de eso mañana en los últimos 2 videos. Gracias, nos vemos en un siguiente video.